Hola, ¿cómo estamos? Espero estén bien. El día de hoy vamos a ver una clase sobre análisis financiero. Vamos a ver un poquito de lo que son los reportes y vamos a ver también algo sobre lo que son los dashboards, pero ya aplicados a lo que sería análisis financiero. Una parte. Bueno, antes que nada, hay que tener conocimientos teóricos de lo que es el análisis financiero. Hay que entender cómo funciona un modelo financiero o más o menos saber modelar. Se va a utilizar un dashboard, en este caso, para hacer este análisis financiero. Muy sencillo, por supuesto. Y otra cosa importante que tenemos que entender es que no es un curso de Excel. ¿Sí? Ok. Problema. El problema que se tiene en muchas ocasiones con los reportes financieros y sobre todo con las exposiciones es que son muy complejas, toman muchísimo tiempo y aburren. Esto hace que nuestro auditorio, pues la verdad es que no se interese y a veces pues no nos ponen mucha atención. Entonces pues tenemos que encontrar alguna forma de evitar que sea muy compleja, que nos tome muchísimo tiempo, que sea aburrida y bueno, pues también que nos estén hablando a cada rato para ver algunas cosas, ¿no? En este caso, yo lo que les propongo es que en sus exposiciones utilicen dashboards. ¿Por qué? Primero que nada, nos ahorra muchísimo tiempo, es muy visual y atractiva y finalmente nos da la gran ventaja de que una vez que entregamos estos dashboards, esta información, lo que pasa es que entonces esto le permite al usuario interactuar con la información. Esto es una gran ventaja para los directivos. Lo que nosotros vamos a entregar es información. ¿Qué es información? Información es un dato que es útil. Información es un conjunto de datos ordenados de tal forma que nos permiten tomar decisiones. Y el análisis financiero tiene esa finalidad, que podamos tomar decisiones. Vamos a ver un pequeño ejemplo. En este caso vamos a ver únicamente el estado de resultados de una empresa X para el primer trimestre del año y vamos a aplicar el método de porcientos integrales. Es un método muy sencillo y nos da muchísima información. En este caso solo vamos a ver este método. Los componentes de este modelo son datos a analizar, modelo de análisis, datos a graficar, variables de sensibilidad. Como extra, pues tenemos un punto de equilibrio y finalmente un dashboard para análisis financiero y simulación. Datos a analizar. Aquí tenemos toda la información ordenada y aparte agregamos una columna como indicador de fila. Esto lo hacemos con el fin de facilitar las funciones de búsqueda de datos que tenemos en el modelo. Tenemos un modelo de análisis para el análisis de información, que en este caso es un estado de resultados, y este debe cuadrar exactamente con la información histórica que tenemos. Tenemos datos a graficar. En este recuadro podemos observar los datos que nos sirven para alimentar de información a los gráficos. Está vinculado a los datos del modelo de análisis. Los datos se calculan sobre la base de que los ingresos totales del periodo a analizar son el 100%. Variables de sensibilidad. En este apartado tenemos todas las variables que a nuestro juicio son las más importantes y que además queremos sensibilizar a fin de observar los efectos en la estructura económica de la empresa. Agregamos también un punto de equilibrio, pues si contamos con toda la información de costos fijos y variables, pues también podemos calcular el punto de equilibrio. Esto lo agregaremos como un bonus. La metodología del cálculo para el punto de equilibrio pues es la usual. Ahora veamos el dashboard de análisis. Veamos cómo está estructurado el cuadro. Primero, al centro tenemos la información financiera a analizar. Del lado derecho tenemos las estructuras de costo y gasto. En la parte superior los porcentajes de las diferentes clases de utilidades que se obtienen. Del lado izquierdo tenemos las variables a sensibilizar y junto a cada una de ellas está un indicador del 100 que representa el valor total de la variable histórica. De esta forma podemos hacer cambios en base al 100% pero del valor original. En la parte inferior tenemos el punto de equilibrio. En la esquina superior derecha tenemos el indicador del periodo a analizar.
Veamos cómo funciona esto. Primero hagamos los cambios en los periodos y veamos cómo se actualiza la información, de tal forma que podamos explicar todos y cada uno de los estados financieros por mes y por el resultado trimestral. Ahora veamos los cambios que podemos hacer en cada una de las variables. Ahora veamos qué pasa con los diferentes incrementos en los precios y costos y cómo afecta el punto de equilibrio. Este tipo de herramientas gráficas nos ayudan a dar un mejor diagnóstico y nos permite comunicar de forma más clara el mensaje que deseamos transmitir con nuestros análisis. Bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Les dejo mis datos por si necesitan algún análisis, proyección o modelo financiero. También les dejo el ebook, el link del ebook que mando por internet, o pues pueden solicitarlo directamente conmigo. Gracias por todo. Nos vemos pronto. Sean felices. Bye bye.